imagina el rugido del Bernabéu como un trueno que parte el cielo madrileño en dos, y en medio de esa tormenta, un jugador que no se rinde ni ante los dioses del fútbol, Vinicius Junior, el rayo que ilumina la noche, pero que esta vez, en el clásico del 26 de octubre de 2025, casi quema al propio Real Madrid desde dentro. Porque lo que pasó después de esos 90 minutos de gloria y veneno no fue solo un partido ganado por 2-1 contra el Barcelona, fue el detonante de una decisión que Florentino Pérez, el arquitecto eterno del club, tomó con la frialdad de un cirujano y la determinación de un emperador, respaldar a su estrella rebelde por encima de todo, incluso si eso significa sacrificar al hombre que acababa de entregarles la victoria. Y créeme, en el mundo del fútbol, donde las lealtades son tan frágiles como un pase en contra del viento, esa elección no fue un capricho, fue brutal, calculada y, en el fondo, tan madridista como ganar la 10ª en la prórroga. Volvamos al principio, porque para entender la magnitud de lo que Florentino tramó en las sombras del vestuario, hay que revivir ese clásico como si el balón aún rodara bajo nuestros pies. Era la jornada 10 de la Liga, un domingo que olía a historia desde la mañana, con el termómetro marcando 15 grados en una Madrid otoñal que se tiñó de blanco y blaugrana. El Real Madrid llegaba enchufado, pero herido, 3 puntos por encima del Barça en la tabla, sí, pero con el fantasma de las lesiones rondando como un mal presagio. Mbappé, ese francés que llegó como un huracán y se ha sentado como un pilar, arrastraba molestias en el tobillo. Rodrigo, el eterno suplente de lujo, buscaba minutos para justificar su renovación, y Vinicius, el brasileño de sonrisa afilada y regates imposibles, cargaba con el peso de ser el villano favorito de la prensa culé desde aquella polémica con el racismo en 2023. Del otro lado, el Barcelona de Hansi Flick, un alemán meticuloso que ha inyectado disciplina prusiana a un equipo que parecía perdido en la era post-Messi, llegaba con Lewandowski como ariete senior y Yamal, el prodigio de 17 años, como el futuro que ya es presente. El pitido inicial de Gil Manzano, ese árbitro que siempre parece medir cada decisión con una regla de arquitecto, desató el caos controlado que define a estos duelos. El Madrid, bajo las órdenes de Xabi Alonso, sí, el mismo que pasó de ser un mediocampista de toque fino en el Bayern a un entrenador que ha revitalizado al equipo con un 4-3-3 agresivo, salió con la ferocidad de un lobo herido. Alonso, que asumió el banquillo en verano de 2024 tras la salida de Ancelotti por motivos de salud, ha sido el soplo de aire fresco que Florentino necesitaba, un exjugador del club, con pedigrí en finales europeas y una visión táctica que mezcla el tiki-taka heredado de su época en el Madrid con la intensidad pressing del Liverpool de Klopp. En los primeros 15 minutos, el Bernabéu ya vibraba con un golazo de Bellingham, ese inglés de piernas eternas que cabeceó un córner de Modric en el minuto 8, haciendo que el estadio entero se convirtiera en un volcán. 1-0, y el Barça, aturdido, respondía con posesión estéril, como un reloj que marca las horas pero no avanza el tiempo. Pero el fútbol, ese deporte cruel que ama las ironías, no iba a regalarles la tarde. En el 23, un error de Lunin, el portero ucraniano que ha heredado el guante de Courtois con más dudas que certezas, permitió a Pedri, el cerebro catalán que parece tejer pases con hilos invisibles, filtrar un balón a Lewandowski. El polaco, con esa precisión quirúrgica que lo ha convertido en el máximo goleador histórico de la Bundesliga antes de aterrizar en España, definió con un toque sutil, 1-1. El empate fue un mazazo, pero también un recordatorio de por qué estos clásicos no se ganan en la grada, sino en el barro del mediocampo. Alonso, desde la banda, gesticulaba como un director de orquesta en plena sinfonía, pedía presión alta, ajustes en el bloque defensivo con Rudiger y Alaba como murallas gemelas. Y funcionó. Vinicius, que hasta entonces había sido un torbellino contenido, empezó a desequilibrar por la izquierda, dejando a Koundé, el lateral francés del Barça, conocido por su velocidad pero vulnerable en el 1 contra 1, como un cono de entrenamiento. Llega el segundo tiempo, y aquí es donde el partido se convierte en epopeya. Flick, que ha transformado al Barça en una máquina de contragolpes letales, mete a Yamal por la derecha, y el chaval, con esa audacia que recuerda a un joven Messi, casi clava un golazo en el 55. Pero Lunin, redimiéndose, vuela como un halcón y desvía el balón al larguero. El Bernabéu contiene la respiración, y en ese instante, Mbappé, que ha estado callado, acumulando fuerzas como un resorte, despierta. En el 67, recibe un pase al hueco de Valverde, el uruguayo incansable que corre maratones sin pestañear, y con un disparo cruzado que besa el poste antes de besuquear la red, pone el 2-1. Es el gol que rompe el hechizo, el que hace que los culés sientan el frío de la derrota filtrándose por las costuras de su camiseta. El Madrid domina, pero la tensión crece,
el Barça aprieta, Araujo comete faltas duras que rozan la roja, y Vinicius, en su salsa, provoca penaltis imaginarios con cada regate. Y entonces, el minuto 72. El marcador protege al Madrid, pero Alonso, ese táctico implacable, ve el partido como un ajedrecista ve el tablero, 2 movimientos por delante. Decide sustituir a Vinicius por Rodrigo, una jugada lógica en papel, refrescar la banda, meter frescura para cerrar el encuentro, pero catastrófica en la realidad emocional del brasileño. Vinicius, que ha jugado 72 minutos de puro fuego, siente el cambio como una puñalada. Se quita la camiseta con rabia, lanza el brazalete de capitán suplente al suelo, un gesto que evoca las broncas legendarias de Balotelli, pero con el peso de un jugador que ha llevado al Madrid a semis de Champions solo con su garra, y camina hacia el túnel entre aspavientos. Las cámaras de DAZN capturan el drama en alta definición, siempre yo. Me voy del equipo, me voy, mejor, me voy, grita, ignorando el banquillo, los compañeros, el entrenador. Se pierde en el vestuario por unos minutos eternos, dejando al Bernabéu en un silencio atónito que pronto muta en murmullos de decepción. Regresa, sí, se sienta en el banquillo con la mirada fija en el horizonte, pero el daño está hecho. No saluda a Alonso, no aprieta puños con los suplentes, es un volcán dormido, esperando erupción. El partido termina con el 2-1, un triunfo que catapulta al Madrid a lo más alto de la liga y silencia a un Camp Nou invisible pero omnipresente en la rivalidad. Celebraciones en el césped, abrazos entre Mbappé y Bellingham, Modric levantando el balón como un trofeo improvisado, Alonso sonriente en la rueda de prensa hablando de equipo unido. Pero detrás de las cámaras, el vestuario hierve. Fuentes del club, esas sombras que siempre saben más de lo que cuentan, filtran el malestar, la afición, que adora a Vinicius por sus goles en el Bernabéu pero exige disciplina como en los tiempos de Di Stéfano, tuitea con furia contenida. Vini es crack, pero el Madrid no es una democracia, escribe un hincha en X, resumiendo el sentir colectivo. Y en la zona noble, donde Florentino Pérez observa todo como un halcón desde su palco, la decepción se solidifica. Pérez, el ingeniero civil que ha construido imperios más allá del fútbol, recordemos su ACS, la constructora que ha pavimentado aeropuertos en Medio Oriente mientras él pavimentaba el camino a 14 Champions, no tolera fisuras en su máquina perfecta. Para contextualizar por qué esta reacción de Vinicius no es un capricho aislado, hay que bucear en su trayectoria, esa que lo ha convertido en el jugador más polarizante del fútbol actual. Llegó al Madrid en 2018 por 45 millones, un chaval de 18 años sacado de Flamengo con el estigma de ser el nuevo Neymar. Al principio, fue un diamante en bruto, regates endiablados, velocidad supersónica, ha alcanzado los 35 km por hora en sprints, más rápido que un Ferrari en recta, pero inmaduro en la toma de decisiones. La pandemia lo pulió, y en la 2021-22 explotó, 17 goles, la Liga y la Champions, culminando en esa final contra el Liverpool donde su gol en la prórroga fue un himno a la resiliencia. Pero vino el racismo, insultos en el Valencia, Vallecas, el Chelsea, demandas, lágrimas en rueda de prensa, y un Vinicius que pasó de víctima a guerrero, pero también a provocador. En este clásico, su enfado no es solo ego, es el acumulado de ser el foco de todas las miradas, el que carga con el siempre yo porque, estadísticamente, es el jugador del Madrid con más faltas recibidas en la Liga, 120 en la temporada pasada, un récord que habla de admiración y envidia a partes iguales. Es un genio torturado, y Florentino lo sabe mejor que nadie. Ahora, entremos en el núcleo de la tormenta, Xabi Alonso. El vasco, de 43 años, es el entrenador del momento, el que Florentino contrató para inyectar juventud tras la era Ancelotti, esa de trofeos pero de fatiga crónica. Alonso debutó en el banquillo con una racha de 8 victorias seguidas, implementando un fútbol de transiciones rápidas que ha elevado el rendimiento de Valverde al nivel de un Pirlo moderno. Pero este cambio a Vinicius ha sido calificado por insiders como un error táctico y emocional gravísimo. Roberto Gómez, el periodista de Radio Marca que huele las crisis como un sabueso, lo dijo claro en su programa: Florentino tendrá que decidir entre Vinicius y Xavi. Vini hay uno en el mundo, y entrenadores muchos. Es una verdad incómoda, pero irrefutable, el Madrid de Pérez no se construye sobre técnicos intercambiables, sino sobre estrellas inigualables. Recuerda la era post-Bosque en los 2000, cuando los galácticos Zidane, Ronaldo, Figo eclipsaron a entrenadores como Del Bosque o Queiroz. Florentino siempre ha priorizado el brillo individual por encima de la estructura, aunque eso genere grietas. La decisión, entonces, se cuece en las horas post-partido.
Florentino, que rara vez interviene en lo táctico pero siempre en lo estratégico, convoca a Vinicius a su despacho privado en el Bernabéu, ese búnker de decisiones donde se fraguó la Superliga en 2021, esa rebelión contra UEFA que casi parte el fútbol en dos. No es una bronca pública, no. Pérez es sutil, un maestro del susurro autoritario. Le dice al brasileño, mirándolo a los ojos, que sea la última vez. No multa, no suspende, eso quedaría entre Alonso y el jugador, como anuncia Cadena SER, pero el mensaje es cristalino, el club te adora, pero el respeto es la moneda de cambio. Vinicius asiente, reflexiona, ha madurado lo suficiente para saber que su futuro, con ofertas del PSG y el Manchester City acechando, depende de equilibrar su fuego con disciplina. Pero aquí viene lo brutal, en paralelo, Florentino activa el plan B. Fuentes cercanas revelan que, en una reunión con la directiva esa misma noche, se discute la viabilidad de Alonso a largo plazo. No un despido inmediato, sería prematuro, con el Madrid líder y la Champions en puerta, pero una evaluación fría, si el pulso con Vinicius se enquista, el entrenador sale. Es la doctrina Pérez en su esencia, el club es una meritocracia despiadada, donde el talento individual trumpea la autoridad técnica. Brutal, sí, porque Alonso no es un don cualquiera, es un ídolo, el que levantó la séptima en 2014 con un gol de falta que aún eriza la piel. Y si ya estás flipando con esta grieta en el armazón blanco, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene sobre cómo Florentino ha moldeado imperios en el fútbol y por qué esta decisión podría redefinir la próxima década, te dejará sin aliento, sin pausas publicitarias ni filtros. Para apreciar la profundidad de esta jugada, hay que retroceder a la biografía de Florentino Pérez, un hombre que no nació con un balón en los pies, sino con un plano arquitectónico en la mano. Nacido en 1947 en Madrid, durante la posguerra franquista que dejó la ciudad en ruinas, estudió ingeniería de caminos en la Politécnica, graduándose con honores mientras el país se lamía las heridas. Entró en política joven, como concejal en el ayuntamiento bajo el PSOE, pero su ambición lo llevó al sector privado, fundó ACS en 1997, una multinacional que hoy factura 40.000 millones de euros anuales, construyendo desde el AVE Madrid-Barcelona, esa línea de alta velocidad que acortó distancias como el Madrid acorta caminos a la victoria, hasta estadios en Qatar para el Mundial 2022. Pero el fútbol lo reclamó en 2000, cuando, harto de la mediocridad post-quinteto holandés, se presentó a las elecciones presidenciales del Madrid con una promesa demencial, fichar a Figo del Barça. Ganó por goleada, y así nació la era galáctica, Zidane por 77 millones, un récord que hoy parece una ganga, Ronaldo el fenómeno por 45, Beckham por su aura mediática. Fue un circo glorioso, pero fallido, solo una liga en 3 años, y Pérez dimitió en 2006 amid críticas por priorizar el espectáculo sobre los títulos. Regresó en 2009, y ahí empezó su reinado de hierro. 3 décimas en Champions, 2014, 2016, 2018, la unificación de formatos con el nuevo Bernabéu, un coloso de 81.000 asientos con techo retráctil y pantalla 360 grados, inaugurado en 2024 por 1.170 millones de euros, financiado sin un céntimo de deuda pública. Florentino no es un presidente, es un CEO visionario, que ve el fútbol como un ecosistema global. La Superliga de 2021 fue su intento de romper el monopolio de UEFA, proponiendo un torneo cerrado con 15 equipos fundadores Madrid, Barça, Juventus e ingresos estables de 4.000 millones anuales, en vez del caos de las copas variables. Falló por la presión de gobiernos y fans, pero dejó una lección: Pérez no teme las guerras, las libra con datos y alianzas. En este contexto, su decisión post-clásico no es capricho, es pragmatismo puro. Vinicius genera 200 millones en merchandising anual, atrae sponsors como Adidas y Coca-Cola, y su valor de mercado, 450 millones según Transfermarkt, lo hace intransferible. Alonso, por brillante que sea, es reemplazable, hay una lista corta, con nombres como Zidane de regreso o incluso de Cervi del Brighton, pero el mensaje es claro: el jugador es el activo, el entrenador el engranaje. La tensión con Vinicius no es nueva, es un patrón que Pérez ha gestionado con maestría en el pasado. Recuerda a Vale en 2016, cuando el galés se negó a celebrar goles por sentirse suplente, o a Hazard, que llegó como galáctico y se diluyó en lesiones. Pero Vini es diferente, su impacto estadístico es brutal. En los últimos 3 años, ha promediado 12 goles y 10 asistencias por temporada, con un XG expected goals, esa métrica avanzada que calcula la probabilidad de gol en cada tiro usando datos de miles de partidos, por encima de 0.5 por 90 minutos, superior al de Messi en su prime culé.
Es el jugador que ha forzado más regates exitosos en Europa, 250 en la 2024-25, según Opta, un número que dibuja mapas de caos en las defensas rivales. Por eso, cuando en la rueda de prensa postclásico, Flick elogia a Yamal como el nuevo Vini, pero sin el bagaje emocional, Pérez ve rojo. No por celos, por estrategia. El Barça, con su crisis financiera, deuda de 1.300 millones en 2021, refinanciada con palancas controvertidas, apuesta por la cantera. El Madrid, con presupuestos de 900 millones, por el lujo importado. Sacrificar a Vini por un enfado sería suicida, como vender a Cristiano en 2009 por una multa. Pero vayamos a lo visceral, ¿qué pasa en el vestuario? Imagina la escena esa noche del 26, jugadores exhaustos, champán a medio brindar, y Alonso, con su calma vasca, hablando en privado con Vinicius. Fue por el equipo, no contra ti, le dice, según filtraciones del Chiringuito. Vini asiente, pero el daño persiste. Bellingham, el mediador natural con su carisma británico, intercede. Mbappé, que sabe de egos galácticos, envía un mensaje de WhatsApp grupal: somos familia, joder. Y Florentino, desde arriba, observa. Su decisión no se anuncia con bombos, se filtra a cuentagotas en Marca y AS, esos diarios que son extensiones de su influencia. Primero, la advertencia a Vini, pública, para calmar a la afición. Luego, el pulso interno, reuniones con Jorge Méndez, el superagente de Vini, asegurando que no hay salida inminente. Y lo brutal emerge en las sombras, según Roberto Gómez, el club ya sondea alternativas para Alonso. No un adiós inmediato, el calendario aprieta con el derbi contra el Atlético y la ida de octavos en Champions contra el Bayern, pero un ultimátum tácito, gana el pulso emocional, o el banquillo tiembla. Dale al botón de suscribirte si sientes que este tira y afloja te tiene enganchado como un mal final de thriller, porque en los próximos vídeos desglosamos cómo Pérez ha sobrevivido a peores crisis, con datos que ni los culés querrán admitir. Esta elección de Florentino no solo afecta al Madrid, reverbera en el ecosistema del fútbol español. La Liga, bajo Javier Tebas, ese abogado catalán que ha convertido la competición en un negocio de 4.000 millones anuales con derechos TV globales, ya denunció al club en febrero por polémicas arbitrales, alegando doble rasero en una entrada a Mbappé que merecía roja. Tebas, eterno rival de Pérez, ve en esta fisura una oportunidad. Si el Madrid se desestabiliza, el Barça con su nuevo Camp Nou renacido por 1.500 millones podría recortar distancias. Pero Pérez contraataca con visión, mientras Tebas negocia con CVC un fondo de 2.000 millones para modernizar estadios. Florentino ha convertido el Bernabéu en un hub multimedia, con conciertos de Taylor Swift que generan 50 millones extra al año. Es el ajedrecista definitivo, moviendo peones humanos con precisión milimétrica. Profundicemos en los números que sustentan esta brutalidad. El impacto económico de Vinicius es estratosférico, su presencia en el 11 eleva el valor de la camiseta a un 15%, según estudios de Deloitte, atrayendo a un público joven en Latinoamérica y África que genera el 40% de los ingresos por streaming. En cambio, la racha de Alonso, 8 victorias, 2 empates, ha incrementado el engagement en redes, 20 millones de interacciones post-clásico en X e Instagram. Pero Pérez, que en su tesis doctoral analizó la optimización de recursos en infraestructuras, sabe que un jugador icónico vale más que un sistema táctico. Históricamente, lo demuestra, en 2018, al vender a Morata por 66 millones pese a su arraigo, priorizó fichar a Courtois, resultado, 3 Champions seguidas. Aquí, respaldar a Vini no es favoritismo, es inversión. Si el brasileño explota en madurez y su ratio de asistencias ha subido un 25% esta temporada, el Madrid podría firmar una quíntuple en 2026, con el Mundial de Clubes en Estados Unidos como escenario. Sin embargo, no todo es cálculo frío, hay humanidad en esta decisión. Vinicius, hijo de un exfutbolista amateur en Sao Paulo, creció en favelas donde el balón era escape y sueño. Su enfado en el clásico no es diva, es el eco de un chaval que ha soportado xenofobia. En 2023, la UEFA multó a clubes por cánticos racistas, pero Pérez lo respaldó con una demanda colectiva que forzó cambios en protocolos. Alonso, por su parte, entiende la presión. Como jugador, sufrió la sombra de Xavi e Iniesta en el Barça antes de brillar en el Madrid. Su contrato hasta 2027 incluye cláusulas de rendimiento, pero Florentino, que ha renovado a veteranos como Modric por lealtad, valora la estabilidad emocional por encima de todo. La decisión, entonces, es un equilibrio precario: advertir a Vini para que crezca,
presionar a Alonso para que lidere, y mantener el barco a flote. Semanas después, el Madrid vence al Atlético 3-0 en el derbi, con Vinicius marcando un hat-trick que borra pecados. Alonso lo abraza en el campo, y el Bernabéu corea Vini, Vini, pero en las oficinas, Pérez ya ha sondeado a 3 entrenadores. Es la brutalidad de su legado, ganar no basta, hay que dominar. Y en este clásico de octubre de 2025, no solo se llevó 3 puntos, se aseguró que su estrella siga brillando, aunque para eso haya que apagar alguna luz técnica. Porque en el Real Madrid, Florentino no construye equipos, construye dinastías, y esta decisión, tan dura como un penal en la final, es el ladrillo que sella la próxima era. El fútbol sigue, implacable, pero con Pérez al mando, siempre un paso por delante. ¿Y tú, apuestas por Vini o por el cambio? El balón, como siempre, está en el aire. Y en ese balón suspendido en el aire, como una promesa que nadie se atreve a rematar, late el verdadero pulso de la decisión. No es solo quien gana el duelo interno, sino como Florentino ha tejido una red de influencias que convierte cada gesto de Vinicius en un activo intangible y cada silencio de Alonso en una variable controlable. Porque si desmenuzamos el hat-trick que Vini clavó al Atlético semanas después, un gol de vaselina que burló a Oblak como si el esloveno fuera un portero de barrio, otro de penalti con la frialdad de un francotirador y el tercero en carrera solitaria tras dejar en el suelo a 3 defensas, vemos que no fue casualidad, fue la respuesta calculada a la advertencia de Pérez. El brasileño, que esa noche del clásico se fue al vestuario con la rabia de un toro herido, recibió en su móvil un mensaje directo del presidente a las 2:17 de la madrugada: mañana hablamos. Duerme. El Madrid te necesita entero. No era consuelo, era orden disfrazada de empatía, y Vinicius, que ha aprendido a leer entre líneas como quien lee el movimiento de un central antes de regatearlo, entendió que su futuro dependía de canalizar esa furia en el césped, no en el túnel. En las entrañas del Bernabéu, mientras el estadio se vaciaba y los operarios recogían las redes como si barrieran los restos de una batalla, Florentino permanecía en su palco privado, ese cubículo acristalado que parece un centro de mando de la NASA pero con vistas al escudo gigante del Madrid. Allí, con una copa de Rioja que apenas tocó, revisó las imágenes del incidente frame por frame en una tablet que le pasó su jefe de prensa, José Luis Sánchez, el mismo que filtró la salida de Casillas en 2015 con la precisión de un cirujano. Cada gesto de Vinicius era analizado, el brazalete lanzado no al suelo con desprecio, sino con la trayectoria de un proyectil que rozó el banquillo sin herir a nadie, un detalle que Pérez anotó mentalmente como controlado. El grito de "me voy" no fue captado por los micrófonos ambientales, pero sí por el de un utillero que, en la confidencialidad de los vestuarios, lo repitió palabra por palabra. Florentino no gritó, no maldijo, simplemente dictó una nota de voz a su secretaria: reunión con Vini a las 10. Solo nosotros. Y avisa a Méndez que esté en línea. Jorge Méndez, el portugués que maneja carreras como quien maneja un portafolio de acciones, ya había recibido una llamada previa de Pérez a las 11:45, justo cuando el autobús del equipo salía del estadio. Jorge, tu chico es oro, pero el oro se pule. Mañana lo pulimos juntos. Alonso, por su parte, no durmió en el hotel de concentración con el resto del staff. Se fue a su casa en La Moraleja, esa urbanización de chalets que parece un catálogo de lujo discreto, y allí, con la tele apagada y el silencio roto solo por el tic-tac de un reloj de pared que le regaló su padre, repasó el partido en su iPad. Marcó el minuto 72 con un círculo rojo, el cambio. Vio como Vinicius había perdido 2 balones en los 5 minutos previos, como su heatmap mostraba una concentración excesiva en la banda izquierda, dejando desprotegida la transición defensiva. Era una decisión táctica impecable en el papel, respaldada por datos, el algoritmo interno del club, desarrollado por un equipo de data scientists en Valdebebas que usa Machine Learning para predecir fatiga muscular, indicaba un 78% de probabilidad de lesión si Vini seguía al ritmo. Pero Alonso sabía que en el fútbol, los números no abrazan. En su libreta, garabateó una frase en euskera que solo él entiende: jokalaria que dirá estatistikak. Los jugadores no son estadísticas. Y esa frase, que podría haber sido el epitafio de su etapa si Florentino la hubiera leído, se convirtió en el mantra que guió su reunión con el presidente al día siguiente. Porque la mañana del 27 de octubre, mientras Madrid despertaba con resaca de clásico y los bares de Sol servían cafés con churros a hinchas que aún discutían si el gol de Mbappé fue fuera de juego por milímetros, Florentino y Vinicius se encontraron en el despacho presidencial. No hubo cámaras, no hubo testigos oficiales, solo un café solo para Pérez y un zumo de naranja para Vini.
que llegó con ojeras pero con la camiseta de entrenamiento puesta, como diciendo, sigo aquí. El presidente no levantó la voz, habló en un tono que mezcla la autoridad de un padre con la precisión de un contratista. Vinicius, tú eres el Madrid del futuro. Pero el futuro no se construye con gestos. Se construye con goles, con títulos, con respeto. Lo de ayer no vuelve a pasar. No por mí, por ti. Porque si te vas como un grande, no como un niño enfadado. Vinicius, que ha llorado en ruedas de prensa por racismo pero rara vez por autocrítica, bajó la mirada y respondió con una frase que resume su evolución: presidente, yo no quiero irme. Quiero ser el mejor aquí. Pero no me saques cuando estoy enchufado. Déjame morir en el campo. Florentino sonrió, esa sonrisa que no llega a los ojos pero que sella pactos, entonces muere marcando, no discutiendo. Y ahora, a entrenar. En paralelo, Alonso recibió su propia dosis de realidad, pero no en persona. Florentino delegó en José Ángel Sánchez, el CEO del club, un hombre que negocia contratos de 100 millones como quien pide un taxi. Sánchez citó a Alonso en Valdebebas a las 11:30, en la sala de prensa vacía, con las sillas apiladas como testigos mudos. Xavi, el club confía en ti. Pero el club no es un laboratorio. Es un circo con leones. Y Vinicius es el león principal. Tu decisión fue correcta tácticamente, pero emocionalmente torpe. La próxima vez, hablas con él antes. O lo gestionas en el campo. No hay más cambios así sin consenso. Alonso, que ha dirigido al Real Sociedad con mano de hierro y al Madrid con guante de seda, asintió. Pero en su mente, ya trazaba un plan. En el siguiente entrenamiento, pondría a Vinicius de capitán en un partidillo interno, un gesto simbólico que dice, tú mandas, pero dentro de mis reglas. Y funcionó. Porque en el fútbol, como en la vida, los gestos hablan más que los comunicados. Mientras tanto, la afición, esa masa amorfa que llena el Bernabéu con 81.044 almas y vacía las redes sociales con millones de tweets, se dividió en dos bandos con la precisión de un bisturí. En X, el hashtag #ViniesMadrid acumuló 1.2 millones de menciones en 24 horas, con vídeos editados de sus regates setto música épica, mientras #Respeto al escudo reunía a los puristas que recordaban la salida de Makelele en 2003, cuando Florentino priorizó a Beckham y el mediocampo se desmoronó. Pero Pérez, que monitoriza las redes como un halcón monitoriza un campo de conejos, vio en los datos una verdad reveladora: el 68% de los tweets positivos venían de cuentas con menos de 5.000 seguidores, fans reales, no bots; el 72% de los negativos, de perfiles con banderas culés en la bio. Era ruido, no señal. Y Florentino no gobierna con ruido. En el plano económico, la decisión tuvo ecos inmediatos. Adidas, que paga 150 millones anuales por el patrocinio, envió un correo interno a su equipo de marketing: reforzar campaña con Vini como protagonista. Presupuesto extra, 2 millones. Coca-Cola, que tiene a Vinicius como embajador global en Brasil, aceleró el lanzamiento de una edición limitada de botellas con su silueta, prevista para diciembre pero adelantada a noviembre. Y en Valdebebas, el departamento de merchandising diseñó una camiseta conmemorativa del clásico, blanca, con el número 7 en dorado y la frase «Fuego controlado» en el cuello, que se agotó en preventa en 48 horas. Todo esto, mientras Alonso revisaba tácticas para el Bayern, con Vinicius como titular indiscutible en su pizarra mental. Porque la brutalidad de Florentino no es destruir, es reconstruir sobre las cenizas de un conflicto, con cimientos más fuertes. Y en ese balón que aún flota en el aire, con el sol del Bernabéu reflejándose en su cuero como un faro, late la certeza de que esta decisión no es un punto y aparte, es un punto y seguido en la saga de un club que no se conforma con ganar, sino con dominar. Con Vinicius como estandarte, Alonso como estratega y Florentino como arquitecto, el Madrid no solo juega al fútbol, juega al poder. Y tú, que has llegado hasta aquí, sabes que esto no acaba en un hat-trick ni en una bronca. Suscríbete, porque la próxima jugada de Pérez podría cambiarlo todo, y no querrás enterarte por los titulares.